Las crónicas sobrenaturales de Milena Crow. La entrevista tiene lugar en la casa de Patricia Nores, que vive en un barrio latino de Main Street, Junction City, junto con su abuela de 82 jóvenes años. Mientras la señora realiza los quehaceres domésticos con sorprendente jovialidad, Patricia me hace sentar en uno de los sillones del living y, café de por medio, comienza a relatar su experiencia. Patricia, no debimos llevar a cabo ese juego. No, al menos con la presencia de Bea. La conozco desde la primaria, y ella siempre fue muy tímida y callada, le tenía miedo a todo. Cuando hablaba, se ponía toda roja y tropezaba con las palabras. Tenía un principio de tartamudez. Tuvo un solo novio, pero él la dejó a los 2 meses. Por otra chica, se entiende. Ella estaba muy enamorada de él, y cuando el tipo se fue con la otra, quedó realmente muy mal. Pensamos. Teníamos miedo de que se hiciera daño, ¿entiende? Milena Crow, una persona muy sensible e introvertida. Era como una crisálida. ¿Sabe lo que es eso? Pero todos sabíamos que ella nunca saldría del capullo, que siempre estaría metida dentro de sí, y jamás desplegaría las alas para ver la luz del sol. Intentamos ayudarla, ¿sabe? Pero ella no quería que la ayudaran. O al menos, nos rechazaba y se negaba a concurrir al psicólogo como nosotros le sugeríamos. Ella navegaba mucho por internet. Pasaba horas delante de su computadora. Primero fue en el chat, en la época en que todavía existía el Latin Chat, ¿lo recuerda? Creo que todavía sigue existiendo. Y después fue MySpace, y después Facebook, y después no sé qué otra cosa para hacer amigos. Ella decía que tenía muchos amigos. Hablaba mucho con ellos a través de la webcam. Pero usted sabe cómo son los amigos que uno conoce por internet. Pueden desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro, como si nunca hubiesen existido. ¿Nunca se puso a pensar en eso? Tal vez los amigos de ella no eran tales, sino uno solo. O quizás se trataba de una máquina, que le respondía frases programadas. Da miedo pensar esas cosas, ¿no? Pero ella estaba sola. Claro que sí. Era la persona más solitaria de la Tierra. Su única amiga verdadera era yo. Se queda pensando un rato, al tiempo que su mirada se torna algo difusa. Debía haberla cuidado mejor. Debía haber insistido en que no fuera a esa estúpida sesión de Ouija. ¿Qué pasó aquella noche? ¿De quién fue la idea de hacerla? Fue uno de los amigos de mi novio, Darío. Esa noche era Halloween, o noche de brujas o de muertos, o como quiera llamarla. Darío decía que esa noche era perfecta para comunicarse con los espíritus, porque los límites que nos separan de los muertos desaparecen, o al menos se tornan más delgados. Algo así. Empezó como una broma, pero después sacaron unas cervezas y bebieron y el asunto empezó a ponerse serio. A mí nunca me gustaron esas cosas. Pensaba que era como jugar con fuego. Uno cree tener el fuego dominado, pero nunca sabes cuándo una chispa puede saltar hacia tu vestido y transformarte en una antorcha humana. Y además estaba Bea. Sabía que las tablas o ouijas pueden afectar a las personas sensibles. ¿No trataste de advertirle? Claro que traté. Pero ella no pareció escucharme. Su mirada se había vuelto brillante. Casi podía pensar que estaba entusiasmada con la idea del juego. Y eso es algo que no se ve muy seguido, ¿sabe? Porque Bea. Ella siempre fue una chica muy apagada. Y entonces llevaron a cabo el juego. Fue exactamente a la medianoche. Creo que todos estábamos bastante borrachos, y hasta yo había perdido mis resistencias internas. Alguien había sacado no sé de dónde un tablero con letras y números, que lo pusieron en el centro de la mesa. Darío encendió una vela, y otro muchacho apagó la luz y quedamos casi en penumbras. Nosotros nos sentamos alrededor y nos tomamos de la mano. Mi novio estaba sentado a mi derecha, y Bea a mi izquierda. Recuerdo que su mano aferraba la mía y sudaba mucho, aunque no parecía asustada. Darío nos dijo que cerráramos los ojos y comenzó el juego. Su voz de repente se tornó más profunda, como la de uno de esos fantasmas de las antiguas películas, y preguntó con toda la teatralidad del mundo si había un muerto con nosotros en la sala. Alguien lanzó una risita, creo que fue Vanessa, otra de las chicas que se encontraban presentes, y hubo chistidos y pedidos de que nos callásemos. Yo estaba ebria, terriblemente ebria, y pensaba que me divertía mucho, aunque en el fondo estaba comenzando a asustarme. ¿Por qué estábamos haciendo eso, por Dios? Éramos como esos adolescentes estúpidos de las pelis de terror, que siempre terminan metiendo la pata. Darío volvió a realizar la pregunta. Y algo cambió en el ambiente. ¿En qué sentido? Fue apenas perceptible, como cuando hay un cambio de luz en el cielo, pero creo que todos nos dimos cuenta de inmediato. Tuve que abrir los ojos. Darío estaba frente a la tabla de Ouija, con un dedo sobre el puntero de madera,
y cuando vio que lo miraba trató de sonreírme como si todo estuviera bien. Pero yo supe que él también había comenzado a asustarse. No éramos más que unos adolescentes borrachos, creyendo que podíamos meternos con las cosas más peligrosas. Ahora sé que hay que andarse con cuidado por la vida. La mente humana puede resultar muy frágil. MC, ¿qué pasó? P, primero fue la vela. La llama comenzó a sacudirse como si hubiera alguna brisa, aunque la casa tenía todas las ventanas cerradas, porque era una noche bastante fresca. Y después, la mano de Darío comenzó a moverse. Mi novio enseguida abrió los ojos y le dijo que dejara de hacer estupideces. Pero bastaba mirar la cara aterrada de Darío, con los ojos saltones y la boca entreabierta, para darse uno cuenta de que no se trataba de una broma. No puedo parar de mover la mano, dijo. No puedo. Entonces la mesa se sacudió, como si hubiese alguien debajo. Todos gritamos y nos paramos, y cuando traté de desprender mis manos de las de mi novio y de Bea, no pude hacerlo. Sencillamente no pude. Mis dedos estaban tan rígidos que parecían soldados a los dedos de los otros. Y creo que a los demás les sucedía lo mismo. Vanessa comenzó a gritar que el juego ya no le resultaba divertido, que parásemos, y creo que los demás pensábamos exactamente lo mismo. Solo que no podíamos. He pensado mucho desde entonces. He leído sobre el poder de la sugestión. ¿Sabía usted que si pone a un grupo de personas en un lugar cerrado, y le indica a un cómplice que diga que hay olor a gas, los otros al rato empiezan a oler lo mismo? Aunque el olor a gas sea totalmente inventado. MC, fue ahí que Bea tuvo ese incidente. P, fue un rato después que descubriésemos que la mano de Darío señalaba siempre las mismas letras, en ella. En ese entonces no lo relacioné con Bea. En mi terror, yo la había olvidado por completo, ¿entiende? Y eso que estaba a mi lado. Fue Vanessa quien me hizo verla. Ella comenzó a gritar, al tiempo que la señalaba. Miré hacia mi izquierda. Creo que casi me desmayé del susto ahí mismo. La cara de Bea se había puesto negra. Tenía la lengua afuera, colgando como un trozo de gusano. Miraba hacia arriba, estirando el cuello al máximo, como si hubiese algo horrible en el cielo raso. Abrió la boca y de sus labios salió un rugido tremendo, algo que no era humano ni tampoco animal, sino algo, no sé, demoníaco. Giró la cabeza y me miró. Sus ojos reflejaban una terrible maldad, y supe que en ese momento no era ella, sino otra cosa, algo que se había apoderado de ella. Me sonrió. Todavía sigo viendo esa sonrisa en mis sueños. Lo peor era que no podía apartarme de ella, porque tenía su mano soldada a la mía. Los otros gritaban y trataban de apartarse, pero lo único que lograban hacer era correr la mesa de un lado a otro. P, ¿dijo algo? MC, solo me sonrió. Como si supiese los peores secretos de mi alma. Sentí un olor amoníaco y cuando bajé la vista vi que me había orinado encima. Bea comenzó a acercar su cara a la mía. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo. Creo que quería morderme, o quizás pasarme esa lengua viscosa por la mejilla. Creo que me hubiese vuelto loca si hubiese hecho alguna de las dos cosas. Pero entonces todo terminó. La vela se apagó, y nuestras manos quedaron liberadas de repente. Estábamos tironeando hacia atrás, de modo que cuando pasó esto perdimos el equilibrio y caímos al suelo. Alguien encendió la luz. Bea estaba sentada sobre su silla, con apariencia de dormida. Yo me acerqué a ella y la llamé. Alguien me dijo que no lo hiciera, que no la despertara, pero yo era su amiga, y debía actuar como tal. Aunque debo admitir que estaba muerta de miedo al tocar su hombro y sacudirla. Ella soltó un gemido y despertó. Y luego comenzó a llorar. Se agarró a mí con todas sus fuerzas y comenzó a llorar. No quiso hablar sobre lo que había ocurrido. MC, ¿trataron de buscar alguna explicación racional a lo ocurrido? P, eso fue después. En ese entonces teníamos tanto miedo que ni siquiera hablábamos entre nosotros. Yo me había orinado encima, y Vanessa me prestó unas bragas que tenía por ahí y me apresuré a cambiarme en el baño. Nos marchamos sin casi mirarnos. Era como si sintiéramos miedo de reconocer lo que había ocurrido en esa habitación. Yo llevé a Bea y la dejé en su casa. Ella se veía muy pálida y llegó a vomitar en el camino. Cuando nos detuvimos frente al jardín donde vivía, ella se volvió hacia mí y me dijo. Me suplicó que me quedara a dormir con ella. Sus padres estaban de vacaciones en algún lugar de México, y ella no quería quedarse sola en la casa. No después de lo que le había ocurrido. MC, ¿y te quedaste? Patricia desvía la mirada. En ese momento, su abuela pasa con una escoba rumbo al patio y ella aprovecha para beber un poco de café. Aunque sospecho que más que beber, lo que hace es humedecerse los labios resecos. Luego sigue hablando frente a mi gradadora. P, le dije que podíamos llamar a un médico. O mejor, podría acompañarla hasta un hospital si ella se sentía mal. Pero Bea negó con la cabeza.
Estaba sentada en el asiento del acompañante de mi coche y yo no podía dejar de recordar su horrible rostro negro, su lengua que como un gusano recorría sus labios carnosos. Y aquella sonrisa. Le dije que todo saldría bien, que ya nos olvidaríamos de todo. Era mi amiga, pero si usted hubiese visto lo que yo vi. Así que la dejaste sola. De repente, Patricia parece perder la compostura y se vuelve hacia mí con los ojos llorosos. Es que tenía mucho miedo, ¿entiende? Ella quería que yo me quedara a dormir con ella. Pero ¿y si en mitad de la noche, ella volvía a transformarse en esa horrible cosa demoníaca? ¿Y si comenzaba a saltar de la cama, o peor, me agarraba en la oscuridad mientras yo dormía a su lado? No podía. Sencillamente no podía. Insistí en que todo saldría bien y luego ella bajó del auto. Mejor dicho, yo la empujé un poco. Y salí de ahí pitando. Recuerdo que miré por el retrovisor y vi su cara pálida y bañada en lágrimas. Muchas veces sueño con eso, ¿sabe? Es decir, Bea era la única amiga que tenía desde los tiempos de la primaria. Aún no puedo creer que ella. ¿Qué hizo después? Fui a mi casa. Me di una ducha. Y luego me acosté. Con todas las luces encendidas. ¿Recuerda la hora? Debían ser las 2 de la mañana. Hay un registro de llamadas tiempo después. Sí, exacto. Ella, Bea, llamó a eso de las 2:30. Yo estaba con los ojos abiertos de par en par y los dientes aún me castañeaban, y el timbre del celular sobre la mesita de luz casi me infartó. Incluso antes de mirar la pantalla del celular, sabía que era ella. Y durante un miserable momento, pensé en no atender su llamada. Pero lo hice. Creo que fue lo único valeroso que hice esa noche. Le atendí y le pregunté qué pasaba. Al principio no recibí contestación. Iba a repetir la pregunta, un poco más preocupada. Cuando entonces escuché esa voz. Otra vez esa voz, que era como un rugido cargado de maldad. Me decía, Patricia. Patricia. Una y otra vez. Y reía. O quizás lloraba. Corté. Creo que había comenzado a llorar de miedo. Ni siquiera pasaron 2 segundos cuando el teléfono comenzó a sonar otra vez. Esta vez no atendí. El teléfono siguió llamando, y yo tuve que quitarle el sonido para no despertar a mi abuela. ¿No pensó en llamar a la policía? Claro que sí. ¿Quién cree que dio aviso a la policía? Llamé desde el teléfono de línea del living, porque al final había apagado el celular. Expliqué que una amiga podía encontrarse en problemas, y luego di la dirección de su casa. Por favor, apúrense porque estoy preocupada por ella. Los llamaré dentro de un rato para ver si está todo bien, le dije a la operadora. Menuda amiga soy, ¿eh? Me senté sobre la mesa del comedor, cerca del teléfono, y me dispuse a esperar. Recuerdo que miré el reloj de pared y pensé que era la noche más larga de mi vida, porque apenas eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio y en la calle no andaba un alma, ni siquiera ladraban los perros. Pasaron tal vez unos 5 minutos, y yo estaba pensando en llamar a la policía otra vez, para ver si tenían novedades. Cuando empecé a escucharlo. ¿El qué? El zumbido. En mi habitación. Sabía lo que era, porque estaba muy familiarizado con él, el zumbido del electroventilador de la PU. Pero yo sabía que había apagado el ordenador, de hecho, no lo encendía desde la tarde anterior. Me levanté y fui a ver. Tenía las piernas de goma y me sentía a punto de vomitar por la adrenalina. Durante unos segundos pensé en no meterme a la habitación. Pero entonces pensé en mi abuela. Ella dormía en el cuarto de al lado, y si había algo malo en la casa, entonces debía despertarla y sacarla de allí. Así que entré. La pantalla del ordenador estaba a mi izquierda, sobre un mueble cajonera, y el resplandor típico del LED me dijo que estaba encendido. El rostro de Bea estaba en la pantalla. Nosotros usábamos mucho la webcam, ¿sabe? Hablábamos durante horas interminables de pavadas, cosas de chicas, pero en ese entonces, al verla, supe que era lo último que quería ver en mi vida. El rostro de Bea. No estaba negro, ni tampoco se veía deforme, sino que era ella, la de siempre. Y sin embargo, ella me miraba. Simplemente me miraba, sin decir nada. Me miraba con una infinita tristeza. Como si supiera que su fin estaba muy cerca, como si supiera que estaba irremediablemente sola. Me aproximé para hablarle. Y entonces lo vi. A sus espaldas. Estaba en un rincón, agazapado, una forma levemente humana y de ojos que refulgían en la oscuridad. Retrocedí un paso y comencé a gritar, a advertirle a Bea que se diera vuelta, que huyera del lugar, pero ella no pareció escucharme. Sé que me escuchó, porque mi webcam también estaba activada, pero no sé por qué ella no. Solamente me miraba.
Entonces la cosa se incorporó y avanzó hacia ella. Fue tan rápido que ni siquiera creo que haya durado un segundo. La oscuridad pareció envolverla, y aún así ella me seguía mirando con esos profundos ojos tristes. Y luego la pantalla se puso en negro. Y eso fue todo. MC, ¿contó todo esto a los policías? P, claro que no. Cuando se aparecieron en mi casa, diciendo que Bea estaba muerta. Creo que tuve una crisis y algo en mi mente dejó de funcionar bien. Me sedaron y me internaron en un hospital. Ni siquiera mi novio fue a verme. Él sabía. Como todos los demás, sabía que todo eso estaba relacionado con lo que había sucedido en el departamento de Darío. Recién volvimos a vernos una semana después. Hablamos de lo sucedido, y creo que entre todos nos convencimos bastante bien de que había sido una simple ilusión. Y en cuanto a Bea, la autopsia reveló que murió de un paro cardíaco, frente al monitor de su computadora. Algo muy lamentable para una chica de su edad, pero perfectamente plausible. MC, usted mencionó que la tabla Ouija se movía constantemente hacia dos letras, NIA, y que eso podía tener relación con Bea. P, NIA, NIA. ¿Qué se forma al escribir eso? MC, Ana. Ana. P, Ana era el nombre de la madre de Bea. Murió cuando ella tenía 10 años. Era una verdadera arpía. Todos le teníamos miedo. Golpeaba a Bea y la maltrataba. Creo que mucho tuvo que ver en el desarrollo de la personalidad reprimida de Bea. MC, usted dice que, durante la sesión de la Ouija, el espíritu de la madre se presentó y poseyó a su propia hija. Patricia se encoge de hombros. Parece emocionalmente exhausta. Es hora de concluir la entrevista. Sin embargo, antes de irme, algo me llama la atención. P, ¿dónde está el teléfono del living? Patricia me mira durante un momento muy largo. Parece a punto de no contestar, pero a último momento cambia de idea. P, no tengo. Tampoco celular. Ni computadora. Verá, después de la muerte de Bea, recibía muchos llamados al celular. De números desconocidos. Nunca me hablaban, pero a veces escuchaba una respiración del otro lado. Y la computadora. Siempre se encendía de noche. A las 3:10 de la mañana. La hora en que murió Bea. La primera vez que ocurrió, yo estaba durmiendo y me desperté con el resplandor azulado del LED. La cámara web estaba encendida. Pero solo había oscuridad. Y creo que sí escuchaban gritos. Nunca estuve segura. Apagué la computadora y después la desenchufé, pero a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces me deshice de todo eso. Creo que es una especie de castigo. Ahora vivimos relativamente seguras, y hace rato no tengo contacto con ese tipo de cosas. MC, Patricia, agradezco mucho la información. ¿Le gustaría agregar algo más? P, piensa un rato. Su mirada se oscurece y parece al borde de las lágrimas. No jueguen con esas cosas. Recen por el alma de Bea, agrega a último momento, antes de cerrar la puerta. Y por la mía también. Gracias por ver el video, no se olviden de suscribirse y darle me gusta.